Hoy celebramos 31 años como iglesia. De hecho, el 4 de junio de 1989, cuando tuvimos nuestra primera reunión aquí en la Iglesia Bautista Calvario de Isidro Casanova. Y hoy celebramos 31 años con tristeza en cierto sentido porque no podemos estar juntos, pero vamos a compartirlo en esta manera con ustedes y pensando en esto, pensando en el aniversario de la iglesia, pensando en la iglesia en sí. Entonces quiero hacer unas preguntas. Primero, ¿para qué es la iglesia? ¿Qué es el propósito de la iglesia? ¿Para qué nos reunimos? Yendo más con esto, ¿por qué deberías ser miembro de una iglesia bíblica? Y cuando digo iglesia bíblica, quiero decir una iglesia local de personas que conocen a Jesucristo y confían en Él como Salvador y Señor, y que se reúnen con miras a escuchar y poner por obra los principios de la palabra de Dios en su vida. O sea, una iglesia bíblica es una iglesia que predica y practica la palabra de Dios. Entonces, junto con eso, otra pregunta: ¿qué es la meta de la iglesia bíblica? Podemos decir, por un lado, que la meta de Dios para la iglesia bíblica es que haga discípulos de Jesucristo que hacen discípulos de Jesucristo. O sea, en las palabras de la misión de nuestra iglesia es ayudar a la gente a conocer y confiar en Jesucristo y seguirle. Y hay un pasaje principal en el Nuevo Testamento donde encontramos en una forma muy concisa lo que es la meta de la iglesia, junto con los medios que Dios utiliza para llegar a la meta y luego las manifestaciones. Y es el texto de Efesios capítulo 4, versículos 1 a 16, donde encontramos la meta para la iglesia y de hecho para todo creyente en el versículo 13. En los versículos 11 y 12, los medios que llevan a la meta. Y luego en los versículos 14 a 16, las manifestaciones en la vida de uno y en la vida de la iglesia cuando la meta está siendo realizada. Vamos a leer el texto, Efesios 4, 11 a 16. Dice, y él mismo, refiriéndose a Jesucristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que ahí encontramos a fin de perfeccionar para la edificación hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero que vean conmigo primeramente los medios, después la meta y luego las manifestaciones para la iglesia local. Los medios son primero que Cristo dio dones, dice el versículo 11. Estos dones son hombres
capacitados o dotados, a los cuales debo decir, Dios les ha dado el don o la capacidad. Y estos hombres entonces son dados por Cristo a las iglesias locales. Menciona 4 aquí. Primeramente, apóstoles, que eran los testigos oculares de la resurrección de Cristo. Eran los 12 y el apóstol Pablo. Eran instrumentos en la fundación de la iglesia. El capítulo 2 de Efesios y el versículo 20 dice, edificándolos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eran principales en el fundamento, la fundación de las iglesias. Testigos oculares del ministerio y de la resurrección de Cristo. Y los profetas, que eran los portavoces de Dios, órganos ocasionales de la inspiración. Dios autenticó los mensajes de los apóstoles y profetas por medio de milagros, como dice Hebreos capítulo 2. Apóstoles y profetas para el fundamento, la fundación de la iglesia, la piedra principal siendo Cristo. Ya no hay apóstoles y profetas en el sentido estricto bíblico. Hay que entender esto. Sí, el término apóstol es uno enviado con un mensaje como embajador. Y podemos decir que sí, hay apóstoles en ese sentido, pero no en el sentido estricto bíblico de los apóstoles que mencionan acá en Efesios 4. Hay profetas en los que son portavoces, predicadores, proclamadores de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo, pero no como los que recibían revelación en el sentido como leemos acá en Efesios 4. Apóstoles y profetas evangelistas, que eran los que predicaban el Evangelio de Jesucristo, como Felipe, como el apóstol Pablo, los que iban de lugar a lugar predicando el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, de que somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios, de que Dios, siendo santo y justo, debe condenar y juzgarnos por ser pecadores, pero Él ama también al mundo y por lo tanto envió a Jesucristo, que vino al mundo, nació de la Virgen María, vivió una vida de obediencia perfecta al Padre, se entregó a sí mismo, fue crucificado en la cruz, cargando con nuestros pecados, para así recibir nuestro castigo y satisfacer las demandas de la santidad y justicia ofendida de Dios, y así reconciliarnos con Dios. Y por la fe podemos recibir el perdón de pecados y el hecho de ser hijos de Dios por su gracia. Eso es el Evangelio. Los evangelistas lo predican. De hecho, los apóstoles lo predican. Los profetas lo predicaban. Y hoy día también los pastores y maestros lo predican y lo ponen por obra al ser ministros en las iglesias locales, los pastores y maestros. El pastor y maestro debe apacentar a la iglesia del Señor, dice Hechos 20:28, y lo hace por medio de la clara, correcta y poderosa prédica de la palabra de Dios y todo el consejo de Dios, el poder del Espíritu Santo sobre su vida. La palabra de Dios es la provisión y la protección de la iglesia local, y ningún tipo de entretenimiento o de buena comunión o cualquier otro sustituto puede suplantar y reemplazar la palabra de Dios. Cristo dio estos hombres a la iglesia para equipar a los santos, para
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice, estos hombres tienen el ministerio de equipar o perfeccionar a los santos de la iglesia local. Y este equipamiento se hace por medio de la clara, correcta y práctica predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Y se hace por medio del discipulado y por medio de relaciones intencionales de discipulado que los santos comienzan a agarrar y hacer entre sí, enseñados y preparados y equipados y perfeccionados por los pastores y maestros y evangelistas. Y el propósito de todo esto es para que los santos aprendan a servir o ministrar. De nuevo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esta obra del ministerio es el servicio dado de parte de los santos, de los hermanos, para el beneficio de los otros. Servimos a los otros creyentes, los otros hermanos, los otros santos, y a los que no conocen todavía a Jesucristo también. Uno ha dicho, el que no vive para servir, ¿saben cómo termina? No sirve para vivir. Y esta obra de ministerio, como mencioné, es principalmente el hecho de ayudar a otros a conocer y confiar en Jesucristo y seguirle. Es ayudar a otros a crecer como discípulo de Jesucristo. Es hacer discípulos. Y todas las cosas que hacemos para ayudar a otros y lo hacemos de forma desinteresada, entra bajo este asunto de servir o ministrar. Y todo esto es dado, este servicio es dado con miras a edificar al cuerpo de Cristo. De nuevo, dio pastores, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es la actividad de uno que promueve el crecimiento de otro en las virtudes bíblicas, de la sabiduría, la piedad, la santidad, en producir en uno mismo y luego ayudar a otros el don o digamos el fruto del Espíritu, que es el amor y gozo y paz y paciencia y benignidad y bondad y fe y mansedumbre y dominio propio. Romano 14, 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y en Romano 15, 2 leemos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien con miras a edificación. Los medios son los pastores, maestros, evangelistas, que deben equipar y perfeccionar a los santos para servir o ministrar con miras a edificar al cuerpo de Cristo. Y esto nos lleva a la meta. Y la meta está expresada aquí en el versículo 13 con 3 frases. Les muestro las 3 frases. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ahora, estas 3 frases se relacionan entre sí. Cada frase tiene que ver con las otras 2. Y podemos decir que van apuntando a eso de ser un varón perfecto. Déjenme explicar cada uno. La unidad de la fe. El asunto es cuando es nuestro deseo conocer más y más al Hijo de Dios, a Jesucristo, vamos a estar unidos en la fe, porque tendremos la misma meta.
Filipenses 3:8 lo explica así: ciertamente aún estimo toda la cosa como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El conocer a Jesús en las Escrituras, porque todo lo que está escrito aquí en la Biblia es de Él para nosotros, pero es conocerlo por medio de entender lo que las Escrituras dicen y relacionarnos con Él por medio de conversación, de oración, donde hablamos con Él y escuchar su voz escrita en su palabra. Y al ir conociéndole, encontramos que Él es el soberano. Él es el único y verdadero Dios. Él es el creador. Él es el dueño, por ser creador del universo y dueño de todas las personas. Y Él puede hacer lo que Él quiere con lo suyo, porque pertenecemos a Él. No importa si nombras a Jesucristo como tu Señor y Salvador o no, tu vida pertenece a Él. No importa si le sigues o no, Él es tu creador, Él es tu dueño. Él es el Señor. Y Filipenses 2 dice que algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Jesucristo para la gloria del Padre. Hay que entender esto. Y conocerle a Él es conocer al amante de nuestras almas, a quien dio su vida por nosotros. Y esta unidad que resulta entre nosotros, por conocerle a Él, nos llevará a crecer, a ser un varón o una persona perfecta. La palabra perfecto aquí no quiere decir sin pecado, sin defecto, quiere decir completo o maduro. Entonces podemos decir a una persona madura que puede asumir y cumplir con las responsabilidades de un adulto. Y como mencioné, estas tres frases tienen que ver el uno con el otro. Y es lo que encontramos, que al ir conociendo a Cristo cada vez más, vamos a estar más unidos en nuestra iglesia, creciendo a ser cada vez más como Jesucristo. Y uno diría, ¿y cómo se va a ver esto en la vida de uno? El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, describe a Jesucristo. Y vamos a ir creciendo a llegar a ser cada vez más como Él. Esta es la meta. El apóstol Pablo lo escribió así a los colosenses: a Él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Podemos decir que la meta de Dios para nuestras vidas es que lleguemos a ser como Cristo. Ahora, ¿qué serán las manifestaciones en nuestra vida y en nuestra iglesia? Leemos aquí primeramente verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que ya no seamos niños fluctuantes, habrá constancia en nuestras vidas, o estabilidad, podemos decir, en los vientos de las falsas doctrinas que siempre están soplando alrededor nuestro. Si ya llegamos a ser varones
perfectos, varones maduros, personas maduras. No seremos bebés o infantes llevados como por las olas del mar por el viento. Los hombres que enseñan falsas doctrinas utilizan todos los medios posibles para engañar a los bebés cristianos. El tema es que el error siempre habla con estratagema o con astucia. Utiliza pasajes bíblicos, aparentemente según el significado correcto, y utilizan razonamientos aparentemente buenos, y así engañan a los infantes en la fe cristiana, engañan a los que muestran interés en lo espiritual, engañan a los que buscan algo para sus vidas, los cuales no se han madurado y no han llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, no han llegado a la medida de la edad caracterizada por todo lo que Cristo es. Y el mejor antídoto contra la inestabilidad en tu vida es estar en una iglesia que predica y practica la palabra de Dios y que vayas creciendo en llegar a ser cada vez más como Jesucristo. Esa es la meta y esto será una de las manifestaciones. Hay personas escuchando a esta prédica que han ido y han estado en diferentes iglesias y varias a través de los años. Siempre están buscando algo más. Lo que necesitan buscar es llegar a ser una persona madura en Cristo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero hay que entender que parte de ese proceso es servir a otro, la obra del ministerio. No podemos crecer y ser constantes si no estamos aprendiendo por un lado y siendo equipados por un lado y sirviendo a otros por otro lado. Las cosas van de la mano. La constancia es una de las manifestaciones. Versículo 15 demuestra la siguiente manifestación del crecimiento. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es? Cristo. Cristo. Este crecimiento está acompañado por la verdad hablada en amor. A menudo la verdad es dolorosa. No me gusta cuando un hermano me tiene que confrontar y decir, hermano, te equivocaste en esto o en aquello. Menos me gusta cuando mi esposa me confronta y me dice, querido, eso está mal. Pero el hecho de hablar la verdad en amor hace que no sea tan doloroso. Y parte de la madurez espiritual es aceptar esas correcciones y aprender a hablar la verdad en amor. Porque la verdad sin amor es brutal. El amor sin la verdad es hipocresía. Las dos cosas deben ir de la mano. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Nuestro amor no es sin fingimiento o genuino si no hablamos la verdad, pero la verdad en amor. Y es en toda manera con referencia a Cristo, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza de la familia, la cual es la iglesia. Él es la piedra principal de la fundación del templo, que es la iglesia, no el edificio físico, sino el cuerpo de creyentes. Él es la cabeza. Entonces habrá manifestaciones de constancia, estabilidad,
crecimiento en Cristo, cooperación. La primera parte del versículo 17 está, perdón el error 16. La primera parte del versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, vamos a cortar el hilo de pensamiento ahí para ver esta cooperación. Como los miembros del cuerpo humano, nosotros debemos estar ayudando y sosteniendo los unos a los otros en cooperación, en coordinación. Piensen conmigo, si voy a clavar en una madera o en una pared un clavo, utilizo varios órganos y todo conectado por las coyunturas y los tuétanos, los tendones y los músculos y la piel. Y agarro el clavo con la mano izquierda porque soy derecho y lo pongo en el lugar. Y con mis ojos miro al clavo y la coordinación con esta mano, sin mirar a esto, puedo mirar a aquel y ir clavándolo. Qué increíble es la coordinación. Qué increíble es como Dios nos ha creado. Pero este es el cuadro de cómo debería ser la iglesia local. No todos pueden ser manos o brazos o ojos. De hecho, 1 Corintios 12 habla de este tema, de que el ojo no puede decir al olfato o a la oreja que no lo necesita. No, lo necesitamos. Tenemos diferentes funciones. Funcionamos en coordinación y cooperación. Y esto es una manifestación de cuando estamos madurándonos en Cristo Jesús, llegando a ser cada vez más como Él, creciendo en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo en la iglesia local. Y por último, vemos la construcción, porque esto producirá lo que vemos al final de versículo 16, otra vez 16. Leamos todo el versículo. De nuevo dice, de quien todo el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Habrá construcción, habrá edificación los unos a los otros en la iglesia local en amor. Y esto es llamativo, porque Cristo dijo a los discípulos, a nosotros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos para con los otros. Oh, hermanos y amigos, que aprendamos la importancia de nuestra iglesia y la importancia de servir y ministrar a otros. Es mi responsabilidad como pastor equipar a los santos, enseñarles cómo hacer la obra del ministerio, ayudarles a formar relaciones intencionales del discipulado. Es mi responsabilidad, pero es la responsabilidad de todos de la iglesia local, todo de la familia, a participar en la obra del ministerio. Es la obra de los santos, no solamente de los evangelistas y pastores y maestros, pero de los santos todos, para llevar adelante la obra que Dios nos ha dado en la iglesia local para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, completo. ¿Y cómo es?
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero animarte en este aniversario, terminando 31 años de ministerio acá en Isidro Casanova, comenzando un nuevo año, que crezcamos en aquel que es la cabeza. Que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Que seamos coordinados para ir edificándonos en amor hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, tal como Jesús es. Él es nuestro modelo, además de ser nuestro Salvador y Señor y Creador y Soberano, y también es nuestro hermano mayor. Padre nuestro, te damos gracias por estos 31 años, por tu gracia superabundante a nosotros en todos estos años, ayudándonos a seguir a pesar de nuestras debilidades, a pesar de los errores que hemos cometido, a pesar de la dificultad que hemos atravesado, a pesar de todo lo que ha venido en el camino. Jesucristo sigue siendo el Señor y cabeza de su iglesia. Y por tu gracia seguimos predicando tu palabra y pedimos que nos ayudes a seguir haciendo lo mismo durante los próximos 31 años. Que Jesucristo sea formado en nosotros. Que la meta que tienes para tu iglesia y para nuestras vidas sea realizada cada día más que pasa. Para la gloria de tu nombre pedimos esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les ayude a crecer y seguir fielmente a Jesucristo. Y si no lo conoces, es nuestro más grande deseo que lleguen a conocer y amar a Jesucristo como nosotros lo conocemos y lo amamos.